Ahora, en el mundo de la salud, el espacio exclusivo de Centro Médico del Ozono. Un micro a cargo de la doctora Ana Elizabeth Rieck, médica egresada de la Universidad de Buenos Aires. Matrícula nacional número 88.962. Especialista en medicina regenerativa y anti-aging. Muy bien, estamos aquí con la doctora Ana Rieck en este espacio dedicado a la ozonoterapia y a la medicina en general, ¿no? La prevención. Bueno, Ana, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Vos cómo andás? Perfecto, perfecto. Aquí andamos. Con frío, ¿viste? Que mañana fresca en Buenos Aires. Sí, hay que ponerse todo el armario encima. Se vino el invierno con todo. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la muerte súbita y en atletas jóvenes. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Bueno, primero que como siempre es una gran alarma social que impacta porque, digamos, los deportistas son para nosotros un segmento de la sociedad que representa obviamente el bienestar, la salud, la invulnerabilidad de alguna manera, ¿no? Entonces cuando ocurre esto en un campo de juego, que de repente un jugador de fútbol, por ejemplo, cae desplomado y en menos de una hora que ocurre el evento fallece sin poder llegar al hospital y sin poder tener ningún recurso, genera inquietudes en la población, inquietudes como decir si el deporte realmente es un riesgo, por qué ocurrió eso, por qué no se pudo prevenir. Claro, porque teóricamente un atleta de elite, como puede ser un jugador, por ejemplo, el jugador de Camerún, ¿no? Que todos lo vimos cuando se desplomó, ¿no? Una muerte súbita. Sí, Marc-Vivien Foé. Seguramente habrá tenido chequeos médicos o cardiológicos, ¿no? Es decir, una ergometría o un electrocardiograma. Pero evidentemente... A pesar de eso, ¿puede tener una persona una muerte súbita? Sí, en realidad el screening cardiológico en los deportistas fue, digamos, completándose a lo largo de los años a medida que iban sucediendo estas cosas. O sea, los screenings fueron variando, inclusive hay dos escuelas, una es el screening cardiológico de la Asociación Americana de Cardiología y después tenemos el screening cardiológico de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Qué es el screening para toda la audiencia? Y ahora vamos a explicar bien. En principio vamos a hablar sobre los registros de muerte súbita. O sea, el primer registro que hubo de muerte súbita fue de un soldado griego, 490 años antes de Cristo, que recorrió, o sea, él recorría, o sea, corría y fue de Maratón a Atenas para informar de la victoria de los persas y una hora después de todo ese recorrido cayó desplomado. Ese fue el primer registro de muerte súbita. Bueno, y después nosotros en los últimos tiempos hemos visto muchos registros de muerte súbita. Por ejemplo, no hace mucho, a fines de mayo, el jugador de fútbol de 27 años, Cristian Gómez, falleció en pleno campo de juego. Era de Atlético Paraná contra Boca Unidos de Corrientes para la Copa Argentina y ocurrió eso. En el 2014 el rugbyer argentino que estaba de gira con su equipo SIC allá en Ciudad del Cabo en África, también de 17 años, falleció en un entrenamiento. Marc-Vivien Foé, como hablamos recién, el jugador de Camerún, hacía a nivel mundial. Inclusive si nos vamos más atrás, en 1992, Juan Gilberto Funes también, jugador de River, jugador de la selección. Después hubo una conmoción también en el fútbol sudamericano cuando Jair Clavijo, que es jugador de Perú, también tuvo una muerte súbita en pleno campo de juego. Bueno,
tenemos muchos nombres, una lista bastante extensa. Una lista larga. Una lista larga. ¿Y cómo se puede prevenir todo esto, doctora? Bueno, primero vamos a definir lo que es una muerte súbita, que es un evento que ocurre inesperadamente, es un evento no traumático, no violento, y en este caso, por una causa fundamentalmente de origen cardiovascular, el paciente fallece o la persona fallece en la primera hora de ocurrida la pérdida de conciencia. En nuestro país hay una incidencia de 1 o 2 cada 100.000 atletas por año aproximadamente. Predomina más en el sexo masculino, desproporcionadamente, o sea, 10-1, si bien hay casos femeninos, como el caso de Flo Heeman, que era una voleibolista del equipo olímpico norteamericano, que también falleció jugando en Japón, por ejemplo. La autopsia de ella, por ejemplo, había revelado anomalías de las arterias coronarias, anomalías congénitas de las arterias coronarias, porque la mayoría de las causas de las muertes súbitas en atletas jóvenes, o sea, en menores de 35 años, se deben a anomalías estructurales congénitas y hereditarias del músculo cardíaco y también anomalías fundamentalmente de la parte eléctrica del corazón, a arritmias. Claro. Ahora, ¿todos estos atletas no han tenido un chequeo médico cardiológico previo? Es Claro, decir, inicialmente, y después también hay también una predominancia en cuanto a la raza afroamericana. Hay más predominio de muerte súbita. Y también hay patrones estacionales, por ejemplo, en los momentos de competición, de estrés, también hay mayor riesgo de muerte súbita. En primer lugar, la Asociación Americana de Cardiología evaluaba, digamos, el tamizaje médico precompetitivo consistía básicamente en el estudio de la historia familiar y personal del deportista. Los antecedentes cardiológicos. Claro, en cuanto a lo familiar, se ocupaban de 2 puntos. Uno, si existía en la familia algún caso de muerte súbita de origen cardiovascular, y en el otro caso, si alguno de sus familiares tenía enfermedad cardiovascular antes de los 50 años. Claro. Después se hacía o se hace una exploración física, abarcando básicamente si tiene algún soplo, la medición de la presión arterial, se evalúa el pulso periférico femoral, se le pregunta personalmente si tiene dolor torácico durante el esfuerzo, si, por ejemplo, tiene fatiga. Bueno, una serie de 12 puntos, y si aprueban esos 12 puntos, digamos, eso según la Asociación Americana de Cardiología, si aprueban esos 12 puntos, pasan a participar de la actividad deportiva. Pero en ese momento no se hacía ningún electrocardiograma. Sí, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda el estudio de la historia familiar, personal y también de la exploración física y el electrocardiograma de 12 derivaciones. Claro. Ahora en un ratito vamos a escuchar al especialista, al médico cardiólogo Alberto Alves de Lima, una eminencia en cardiología, con su opinión sobre todo este tema, ¿no? Pero, ¿qué podés recomendar vos, Ana, a toda la gente que quiere hacer deportes y no tener este tipo de riesgos, ¿no?, que le cuestan la vida a alguien? Primero, que cuando uno va a comenzar a hacer una práctica deportiva tiene que estar consciente de no padecer ninguna patología cardiovascular, porque la patología cardiovascular, ya sea la aterosclerosis coronaria, que es la principal causa de muerte súbita en mayores de 35 años, como en menores de 35 años, las patologías, anomalías estructurales como la miocardiopatía hipertrófica, como las anomalías de las arterias coronarias, que a veces no son detectadas en los screening. Habría que hacer ecocardiograma, prueba de esfuerzo, e inclusive más adelante poder incorporar un tamizaje genético, porque con eso sí reconoceríamos la patología congénita y actuar en consecuencia, y hacer rutinas personalizadas
tanto de entrenamiento o de competición. ¿Esto solamente para los deportistas o aquellas chicas que, por ejemplo, quieren hacer danzas? No, todo. Algunos sabemos que vos has hecho danzas, no sé si seguís haciéndolas, ¿no? Pero te has dedicado a la danza clásica. O sea que cada vez que uno va a comenzar una práctica deportiva, tiene que tener una guía profesional y un reconocimiento médico, ¿sí? Sobre todo una evaluación cardiológica lo más completa posible, o sea, exploración física, electrocardiograma, y si de eso sale alguna cosa atípica, que se continúe el estudio con ecocardiograma, sobre todo en los mayores de 35 años, y prueba de esfuerzo. Y si en algún momento tenemos la suerte, sobre todo para los menores de 35, de poder incorporar al screening de tamizaje genético, prevendríamos muchísimo más, digamos, los cuadros de muerte súbita, que más del 90% son por patología cardiovascular. Quedó clarísimo, clarísimo. Ha sido la doctora Ana Elizabeth Rieck, médica, egresada de la Universidad de Buenos Aires, matrícula nacional 88.962. Doctora Ana Elizabeth Rieck, medicina regenerativa y anti-aging, enfoque global de la salud y longevidad. Repara y previene con técnicas de vanguardia. Contacto por SMS al 5411 3047 1104. Más información en www.draanariek.com.ar.